Bueno, vamos a resolver el 1A del TP4. Acá nos dan una curva definida como intersección de dos superficies, hay que parametrizarla convenientemente y hallar una ecuación de la recta tangente a esa curva C en un punto A que nos indican y la ecuación de su plano normal en el mismo punto. Además, hay que analizar si la curva es plana o alabeada. En este caso nos dan la curva C como intersección de estas dos superficies. Recuerden que cuando nos dan las ecuaciones cartesianas de una curva, siempre nos dan esa curva como intersección de dos superficies. Acá tenemos el gráfico, que el ejercicio no lo pide, pero es interesante para empezar a analizar todas estas gráficas en el espacio. Y igual x cuadrado es una superficie cilíndrica, es esta superficie que está como gris así, una superficie cilíndrica cuya directriz es esta parábola, igual x cuadrado es una superficie cilíndrica de eje z. Y está cortada por este plano, y más z igual 5, que este plano de esta traza es un plano paralelo al eje x. Entonces el corte entre la superficie cilíndrica y el plano es esta curva que se ve acá, que es la curva que estamos analizando. Bueno, tenemos que pasar entonces de las ecuaciones cartesianas a las ecuaciones paramétricas, es decir, a la función vectorial que la describe. ¿Cómo hacemos dadas las ecuaciones cartesianas para encontrar la forma vectorial? En principio, en este ejercicio, y ya está despejado en función de x, y es igual a x cuadrado. Si podemos obtener el despeje de la otra variable también en función de x, podemos organizar fácilmente la función vectorial de acuerdo a cómo nos hayan quedado esas ecuaciones. Fíjense, tenemos acá que como y es igual a x cuadrado y z es 5 menos y, nos queda que z es 5 menos x cuadrado. Entonces ya podemos parametrizar, a x le damos el valor t, la y va a ser t cuadrado y la z va a ser 5 menos t cuadrado, que es como se indica acá en la parametrización que se obtiene de la curva. Entonces f de t va a ser t cuadrado, 5 menos t cuadrado. Siempre que se puede despejar una variable en función de las otras, es muy fácil obtener, o dos variables en función de otra, es muy fácil obtener una forma vectorial o paramétrica de la curva. Entonces sabemos que tenemos que derivar. ¿Por qué? Porque nos piden la recta tangente y el plano normal, y ese vector derivado va a ser el vector director de la recta y director del plano. Si derivamos componente a componente y obtenemos el vector derivado, que es 1, 2t menos 2t. ¿En qué punto aplicamos el vector derivado? Nosotros tenemos que evaluar todo el ejercicio, tanto la recta tangente como el plano normal, en el punto 2, 4, 1. Entonces necesitamos un valor de t tal que la imagen sea el 2, 4, 1. Como dice acá, f de t sub 0 va a ser 2, 4, 1 si t sub 0 es igual a 2. En este caso es inmediato cuál es el valor del t sub 0, si no habrá que plantear un sistema de ecuaciones y resolver. Y a partir de ahí entonces evaluamos la derivada en el t sub 0 igual 2 y nos va a dar el vector que resulta tangente a la curva, que nos va a servir para encontrar la ecuación de la recta tangente y el plano normal. Un comentario respecto de un error muy frecuente que se presenta en este tipo de ejercicios y que espero que ustedes no cometan porque se los estoy avisando. Muchas veces derivan la función vectorial y después evalúan f', por ejemplo en este caso en el 2, 4, 1. ¿Es posible que una función vectorial se pueda evaluar en un vector de 3 componentes? ¿Podemos poner f' de 2, 4, 1? Ese es un error grave. Las funciones vectoriales admiten solamente números reales en su dominio. Entonces, y las funciones derivadas también son funciones vectoriales. No puedo aplicar la derivada f' de t en un vector. No puedo aplicar f' en 2, 4, 1. Escribir eso es una barra basada. No lo hagan. Bueno, como tenemos ya el vector derivado en el 2, que es el 1, 4, menos 4, este vector va a ser el vector director de la recta y del plano. Escribimos entonces la ecuación de la recta tangente en el punto en cuestión. Tenemos que x y z va a ser el punto 2, 4, 1 más lambda por el vector director, que da esta ecuación que está acá recuadrada. Y para el plano normal podemos plantear la ecuación que vimos en la parte teórica, x menos el punto, que es f de t sub 0, en este caso 2, 4, 1, escalar el vector director, que es 1, 4, menos 4, da 0. En definitiva, si hacen los cálculos, la ecuación final del plano es esta.
Otra forma de obtener la ecuación del plano, que es de una forma en la que ustedes han trabajado también en álgebra, es considerando la forma general del plano, ax más bi más cz más d igual 0. Ustedes saben que a, b y c son los números directores que se corresponden con las componentes del vector normal o vector director del plano. Entonces, en este caso podemos reemplazar en la ecuación general del plano, 1 es el número que acompaña a la x, 4 el que acompaña a la y menos 4 el que acompaña a la z, porque 1, 4 menos 4 es el vector director. Para obtener el valor de d, sabemos que el plano pasa por el punto 2, 4, 1, hacemos los reemplazos correspondientes y obtenemos la ecuación del plano, que es la misma que obtuvimos obviamente por el otro método. Lo último que nos falta analizar es si la curva es una curva plana. Ya vimos que las curvas son planas cuando todos sus puntos yacen en un plano. Y efectivamente en este caso C es una curva plana porque todos sus puntos yacen en el plano y más z igual 5, que estaba originalmente en su descripción cartesiana. Bueno, con esto finalizamos lo que sería derivada de funciones vectoriales de variable real.